Estamos ya con nuestra última entrevista de esta mañana con Rodrigo Andrade, investigador del programa de cambio climático de Flaxo Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua y nunca es probablemente más acucioso conversar del agua cuando el agua empieza a faltar. Y bueno, y en términos del planeta, la situación es mucho más pandémico que incluso varias de las enfermedades que andan circulando. Efectivamente, Fernando, es un contexto especialmente importante en el que se celebra este Día Internacional del Agua, particularmente en Chile. Estamos en el año 13, 13º de una sequía bastante importante. La ciencia ha indicado que lo más probable es que en el contexto de esta sequía que estamos enfrentando, lo más probable es que el clima mediterráneo del que este país gozó por tanto tiempo, por varios siglos, esta sociedad que se construyó en este clima mediterráneo, es muy probable que no no tenga retorno, lamentablemente. ¿Por clima mediterráneo te refieres tú, Rodrigo, que tú tenías muy claro las estaciones cuando cambiaba el clima y las cosas eran bastante regulares en eso y tú podías anticiparlo, digamos? Efectivamente, aproximadamente entre la región de Coquimbo y la región del Maule, nosotros podíamos identificar nítidamente las 4 estaciones del año, ciertos productos a los que estábamos acostumbrados a acceder, productos de la benevolencia del clima de esta zona, y como te decía, la ciencia ha indicado que es poco probable que podamos retornar al momento previo, al estado previo a la sequía que estamos enfrentando, y que lamentablemente tiene varias razones. No son solamente explicadas por la transformación del clima que ha incidido en el incremento de la temperatura de 1.1 grados por sobre la era preindustrial, sino que también por ciertas presiones por sobre el recurso natural que tienen que ver más con el modelo de desarrollo extractivista que hemos impulsado no solamente en Chile, en realidad, para ser honesto, sino que en prácticamente todo el mundo, razón por la cual el recurso natural del agua se torna cada vez más exigente, cada vez más valioso en un contexto de crisis ambiental y climática que todos enfrentamos. Sí, estamos conversando con Rodrigo Andrade, investigador del programa de cambio climático de Flaxo Chile. Acabo de terminar de ver una serie coreana, buenísima, que se llama Mar de la Tranquilidad. Y básicamente te cuento sin spoiler para que tú veas, pero hecha, pero extraordinariamente bien, a pesar de que requiere una parafernalia de tecnología y de cosas bien espectacular. Básicamente estamos en una situación muy heavymente terminal de agua y se descubre en la Luna, con unos nuevos sensores especiales, que básicamente hay sectores donde debajo de la Luna, a una distancia no muy grande, hay unos lagos gigantescos de agua, y de agua muy parecida al agua nacional, a la agua nuestra. Y por cierto, parte para allá, y ahí parte la cuestión. Ahí después te cuento, tú lo podrás ver todo lo que pasa. Pero el hecho de que el agua tenga que ir a buscarse a otro satélite del espacio genera una reflexión durante toda la serie de cómo fue que llegamos hasta acá. ¿Cómo no nos dimos cuenta cuando todavía se podía hacer algo al respecto en casa? Y esa reflexión es muy buena porque en algún momento dado vamos a estar haciéndola nosotros también, si es que no cambian las cosas. O sea, yo creo que ese momento dado que tú vislumbras en el futuro, yo creo que ya es una realidad para varios cientos de millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. El recurso del agua y varios otros recursos ya no son posibles de acceder a ellos para muchos seres humanos del planeta,
La ciencia también ha indicado que el acceso a los hielos de superficie, le hace glaciares, le hace nieve cordillerana, que nosotros desde Santiago y prácticamente a lo largo de todo el país hemos siempre tenido a la vista, levantando un poquito la cabeza. Y un poquito más allá, el Ártico se ha ido derritiendo mucho más rápido de lo que la ciencia había modelado. Por lo tanto, hacemos un ejercicio simple de visualización de las condiciones a los que estábamos acostumbrados, los que tenemos más de 3 décadas pisando este planeta, y particularmente este territorio tan lindo que se llama Chile, en el que nos acostumbramos ya a que no lloviera, o que lloviera 5 veces en el año, cuando teníamos una larga temporada de lluvia, abril lluvias 1000, no sé, es un simple ejercicio de visualización, y nos damos cuenta que nuestro entorno ha cambiado, la pluviometría, las lluvias han cambiado, han desaparecido los ríos en buena parte del territorio centro-norte. Pensemos, Fernando, que se reparte agua para el consumo humano en la región del Biobío, cuando tenemos un río enorme allí. Es decir, estamos sometidos ya a presiones hídricas sumamente importantes. Creo que vamos a tener que acostumbrarnos, como tú mencionabas en el argumento de la película, a ir a buscar el recurso agua con una componente tecnológica importante, como es el proceso de desalinización. Sí. Hay varias plantas desalinizadoras ya en el norte del país que se construyeron para los procesos productivos mineros y que están colaborando para proveer del recurso a escala humana. Es decir, esto ya es una realidad, lamentablemente. El ser humano no ha sido capaz de mantener las condiciones naturales en equilibrio, lamentablemente, y hemos tenido que acceder a soluciones incorporando tecnología, incorporando lamentablemente también guerras. Hay toda una geopolítica de los recursos naturales que se está haciendo cada vez más sistemática a escala global. Pero sí, mira, yo me acuerdo que te hacían una pregunta en el colegio sobre qué diferenciación había entre la cordillera de los Andes que nosotros teníamos de otro tipo de cordilleras que estaban en otras partes, digamos. Y la respuesta correcta era que las cordilleras de los Andes tenían nieves eternas. Esa era la respuesta correcta. Tenían nieves eternas. Yo trato de pillar nieve mirando la cordillera de los Andes, y cada vez te aparece menos. Es tremendo, es tremendo. Yo tengo la misma... yo le cuento a mis hijos, de hecho, Fernando, mis recuerdos de mi época escolar. En la escuela básica me recuerdo, pero nítidamente, anotando en mi cuaderno el dictado de la profesora donde decía que el agua era un recurso infinito. Infinito, exactamente. Infinito, pero lo tengo nítidamente vivo en mi memoria. Y esto se lo cuento a mis hijos, y mis hijos me dicen, pero eso es un absurdo tremendo. Bueno, es terrible, les tocó vivir otra época. Nosotros tenemos un programa, nosotros en Flaxo, tenemos un programa internacional en cambio climático. Es un programa organizado por 3 instituciones muy prestigiosas. Flaxo es una de ellas. Está también el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Gran Logia de Chile. Y tenemos un programa internacional en cambio climático orientado a las políticas públicas y sus desafíos éticos. Es un programa en el que participan 110 alumnos de 20 países de la región. Y lo comento porque este comentario que tú me haces y este recuerdo que yo hago es una constante. Esto nos afecta a todos, lamentablemente. Efectivamente, nosotros teníamos un acceso al agua dulce que, además de poder saborearlo, podíamos verlo, porque se veía a simple vista en la cordillera, y los que estamos ubicados en Santiago tenemos ese recuerdo nítido. Sí. Tenemos dibujos de la cordillera nevada, pero esta es una constante que se va repitiendo lamentablemente en todos los países de la región. Somos una región, América Latina, somos una región vulnerable a los efectos del cambio climático, pero también somos una región que sufre los efectos de un
modelo de desarrollo extractivista que en parte explica la falta de acceso al agua de vastos sectores de la población, crecientes, lamentablemente también. Y es una mirada que también tenemos que hacernos cargo. Estamos además en un momento, en el caso de Chile, en un momento político en el que vamos a tener que tomar decisiones de cambiar y transformar este modelo de desarrollo a un modelo de desarrollo distinto que nos permita recuperar un equilibrio con la naturaleza que hemos perdido, o de otra manera no vamos a ser capaces de legarle a las futuras generaciones un país en el que sea posible vivir en condiciones mínimas de dignidad y acceso a los recursos. Y si tú esto lo extrapolas, y perdón que vaya un poquito más allá de Chile, pero yo estoy seguro que la problemática del cambio climático es un tema de suma importancia para toda la población. Si uno extrapola esto a escala global, vamos a vivir unas presiones por acceso a los recursos, unas presiones migratorias que ya hemos empezado a sentir nosotros en Chile y que otros países del mundo ya habían sentido con mucha anterioridad, sobre todo los países desarrollados. Entonces, estamos empezando a escribir algunas páginas muy complicadas para la historia de la humanidad, que creo que tenemos todavía algo que decir. La ciencia sí lo ha dicho, la ciencia en el último informe del panel intergubernamental, que es el panel de apoyo científico a Naciones Unidas, ha dicho que si no hacemos cambios significativos en el marco de esta década, de aquí al 2030, es muy probable que tengamos un punto de no retorno de allí en más. Sí. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cómo nos beneficia a nosotros que se haya firmado el Tratado de Escazú, por ejemplo, que es un tratado medioambiental? ¿Qué significa y la reticencia a firmarlo durante tanto tiempo, a pesar de que nosotros somos uno de los que lo inició o lo invocó? ¿Qué particularidades tiene el tratado y el hecho que nosotros lo hayamos firmado recién ahora entrado el nuevo gobierno? Bueno, tiene muchísimas implicancias. Yo quiero recordarle a la audiencia que el Tratado de Escazú se llama efectivamente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es bueno clarificar eso para que la gente se haga una idea de cuál es la aproximación de este tratado a las temáticas ambientales. No es una aproximación desde el punto de vista científico necesariamente, sino que es una aproximación política a la problemática ambiental. Dicho eso, quiero decir que aquí inicialmente hay tres factores que hay que relevar. Primero, desde el punto de vista político, creo que es una gran noticia que el gobierno del presidente Boric haya iniciado los trámites en el país para la incorporación plena de Chile al Acuerdo de Escazú. Lo digo porque esto se hizo en su primera semana de gestión y es una muy buena noticia que el gobierno entrante refrende prontamente un acuerdo de campaña. Lo digo porque evidentemente venimos de un divorcio importante entre la política y la sociedad civil, y creo que el solo hecho de cumplir una promesa de campaña en la primera semana de gestión es una gran noticia para el país. En segunda instancia, hay una componente internacional que es muy importante relevar también. El hecho de que Chile inicie los trámites para incorporarse en plenitud al Acuerdo de Escazú es una buena noticia para el acuerdo en su conjunto. Es un refuerzo de carácter internacional para que el acuerdo mismo, el tratado mismo, sea lo más robusto posible y que se incorporen efectivamente los 25 países de América Latina y el Caribe que firmaron inicialmente para iniciar los protocolos de incorporación al tratado, que significa protección del medio ambiente. Esa componente también es importante, reforzar el tratado en sí mismo. Y tercero, y no menos importante, Fernando y queridos auditores, es que hay una componente geopolítica que no es menor.
Chile había perdido espacio, había perdido su posición de liderazgo en materias ambientales, lamentablemente, en los últimos años. Primero, producto del, en mi opinión, el enorme retroceso o el fracaso que significó la presidencia de Chile en la COP25, que si no es por los funcionarios de gobierno, los funcionarios de planta del gobierno, la verdad es que hubiera sido un retroceso aún más profundo. Yo creo que ellos, los funcionarios, salvaron, digamos, la posición de Chile a la última hora, pero además la dilación del gobierno anterior en la incorporación al Tratado de Escazú, siendo que habíamos sido los que habíamos iniciado, los que habíamos empujado como país, como Estado, este tratado, evidentemente había significado un fuerte cuestionamiento, un fuerte retroceso geopolítico de la posición de Chile en el concierto internacional, que creo que se retoma con esta llamado del presidente Boric a reincorporarse. Y cuarto, y con esto termino, Fernando, pienso que es una gran noticia también para los líderes sociales, comunitarios, ambientales y sobre todo indígenas, que han sido siempre la primera línea de protección del medio ambiente frente al avance del modelo extractivista en territorio nacional. Sí, ¿qué implica en términos prácticos esta firma del Tratado de Escazú? ¿Cuántos faltan para que firmen esto y qué significaría que, bueno, no estuvieran todos los que tienen que estar? Porque aquí siempre hay un problema de escala, Rodrigo. Las personas que más contaminan y que eventualmente más cosas tienen que hacer respecto de determinadas cosas no son necesariamente los que firman primero los tratados, digamos. Efectivamente, es cierto. Pensemos, por ejemplo, que las negociaciones climáticas, para poner un tema comparativo parecido, las negociaciones climáticas se vienen produciendo en el mundo desde el año 92 aproximadamente, con la Cumbre de la Tierra. Después del 95 partieron las COP, que son las Conference of Parts, que de alguna manera empezaron a sistematizar las negociaciones climáticas, y solamente hasta el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, en que concurrieron con sus firmas Estados Unidos y China, podemos hablar de que hay algo concreto sobre la mesa, digamos. Bueno, afortunadamente el año pasado en la COP26 en Glasgow entró en vigencia el Acuerdo de París, y de ahora en más todos los países que comprometieron reducción de emisiones tienen que hacerlo. Comparativamente, en el Acuerdo de Escazú firmaron inicialmente 25 países de América Latina y el Caribe los protocolos de incorporación. En este momento hay 13 países, en realidad 12 países ratificados, sí. Y Chile, que anunció la semana pasada el inicio de los trámites que tienen que ser ratificados por el Congreso para la ratificación plena de la incorporación de Chile a este acuerdo. Ahora, evidentemente hay un problema de escala. Afortunadamente en este caso está México ratificado, pero no está Brasil, y Brasil es un jugador sumamente importante para cualquier acuerdo de carácter regional latinoamericano. Ahora, hay una componente que es político-técnica, que creo que Chile ya tiene más o menos resuelto, pero también hay una componente que es fundamental, que es el tema del liderazgo, que es el tema del ejemplo. Y en ese sentido, creo que el hecho de que nuevos países se vayan incorporando al tratado únicamente lo va a fortalecer, y en ese sentido creo que es una gran noticia, pese a la escala, al tamaño de nuestro país. Creo que hay algo político que también, un gesto político que hay que relevar. Sí, entiendo que este es un tratado que creo fue originalmente firmado, eran 25 países, creo. Sí. Y tiene actualmente, no sé si 13 o 14 firmas ratificadas ya. Faltan todavía países que firmen, no es solamente Chile el que no ha firmado. Efectivamente. La diferencia, pienso yo,
que se produce con el hecho de que Chile se incorpore es que había sido nuestro país el que había iniciado, claro, exactamente, empujado por años la incorporación de los del resto de los países a este tratado, y es nuestro país, tristemente, el que a última hora dilató su incorporación, siendo que era el champion de este tratado. Entonces, yo creo que ahí, y justamente por eso te digo que hay un factor de liderazgo, hay un factor de dar el ejemplo, que era justamente el que le había quitado un poquito de fuerza inicial al Tratado de Escazú, pero que de ahora en más, pienso yo, y así espero que se retome con nuevos bríos la idea de robustecer este tratado internacional. Y no es cualquier tratado internacional y no es cualquier alianza, porque llegar a acuerdos en un continente como el nuestro, en América Latina, entre tantos países con tantos colores políticos, miradas ideológicas, historias difíciles entre nuestros países, creo que es una gran noticia, creo que no es cualquier noticia. Sí, son 25 firmantes y 12 ratificaciones. Bueno, nosotros ahí vamos a ser otro de los firmantes ahora. Y desde el punto de vista de esto, ¿hay otros tratados que tengan que ver con cambio climático en el mundo que te parezcan a ti que son trascendentales para cómo pasa, por ejemplo, las relaciones te pongo un ejemplo, las emisiones que siempre, de tanto en tanto, los grandes países productores de prácticamente todo lo que es industrial, China, Brasil, Estados Unidos, no les gusta mucho esto de generar condiciones que disminuyan la capacidad de producción, que genera esas posibilidades no solamente extractivistas, sino que además industriales. Sí, yo creo, mira, primero voy a responder la primera parte de tu pregunta. Hay otros tratados que son sumamente importantes, como el Tratado Antártico, que es un tratado que por alguna extraña razón los temas antárticos son lejanos a nuestro quehacer y al acceso a la información. Lo digo extrañamente considerando que tenemos una posición geopolítica muy cercana al territorio antártico, quizás seamos el único país del mundo con el nivel de cercanía que relativa que tenemos, considerando que igual es una tremenda distancia entre nuestra última costa y el continente antártico. Sin embargo, hay allí una componente importante de la que tenemos que hacernos cargo. Creo que justamente en esta geopolítica de los recursos naturales, el hecho que el continente antártico sea prácticamente el último bastión de agua dulce, la última posición de agua dulce en el mundo, lo ha venido haciendo cada vez más valioso. Hay varios anuncios de países europeos que han estado empujando para relevar el tema antártico con intereses variados. Yo creo que ahí nosotros tenemos que estar bien alertas cada vez a firmar al menos la información de lo que está pasando respecto a este recurso, y nosotros desde Flaxo vamos a lanzar ahora un nuevo diploma de carácter internacional y con foco latinoamericano para empujar esta nueva mirada, este relevamiento de el conocimiento que tenemos del territorio antártico, el rol orientado a la ciencia, al desarrollo de la ciencia, que ha estado ratificado y protegido desde el punto de vista de este tratado antártico que te comento, pero en el que evidentemente tenemos que reenfocar, asimilar y fortalecer. Entonces, pienso, para responder tu pregunta, que ese es un tratado sumamente importante, considerando que la Antártica hoy día es como un termómetro del avance del cambio climático. Por otro lado, a ver si tú me ayudas, Fernando, a recordarme la segunda parte de tu consulta, que lamentablemente se me olvidó. Sí, no, básicamente estaba pensando sobre las dificultades que tenía de convencer a los grandes, a los países más industrializados, más grandes, que claro, que ellos, como lo ha dicho muy claramente
Jair Bolsonaro dijo, perdóname, pero la Amazonia es mía o es de nosotros y lo que hagamos en términos madereros ahí es una cosa que no tiene por qué ser impuesta por otros lados, digamos. Mira, fíjate que en la COP26 que se realizó en Glasgow en la primera quincena de noviembre del año pasado, y en el que entró en vigor el Acuerdo de París, que es un tremendo hito a nivel internacional, los primeros 3 días de la cumbre coincidieron con una reunión que se llamó World Leaders Summit, una reunión mundial de líderes en el que participaron los presidentes de 150 países del mundo, y al que se sumó Estados Unidos y China. Estados Unidos incluso con la presencia física del presidente Biden, y China con la más alta autoridad después de el presidente Xi Jinping, que el ministro que participó, el ministro de Relaciones Internacionales, el Relaciones Exteriores, la Cancillería china. Y lo comento porque evidentemente el solo hecho de que se haya realizado esa reunión en el contexto de la COP26, de alguna manera ratifica que los países del mundo y que las principales potencias del mundo están plenamente interesadas en el quehacer de las negociaciones climáticas, están preocupadas de la situación de la transformación del clima en el mundo, y de alguna manera son una señal política potente para lo que significó siendo en la COP26, en cuyas reuniones efectivamente se avanzó en el libro en el funcionamiento del Acuerdo de París. Entonces, muchos han dicho acá que el Acuerdo de Escazú podría significar de alguna manera ponerle problemas al quehacer económico productivo del país. Sin embargo, las grandes potencias ya tienen consideradas estas variables ambientales y climáticas, ya han acordado cosas. O sea, los que piensan que esto podría ser trabas para el comercio, para la producción, es porque están mirando el mundo con 3 décadas de retraso, digamos. Entonces, yo pienso todo lo contrario. Pienso que todas las partes, el sector gubernamental, la sociedad civil, incluso las grandes corporaciones mundiales, ya tienen incorporadas estas variables en sus lógicas de desarrollo, de adaptación económico-productivas. Yo creo que tenemos que hacerlo, creo que la urgencia está a la vista, creo que la ciencia ha jugado su papel en alertarnos, en poner estos warnings de la manera correcta, y creo que todos han sabido a escuchar de la manera correcta y empezar a pensar de la manera correcta para transformar estos modelos. Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer. Rodrigo Andrade, investigador del programa de cambio climático de Flaxo Chile, por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Cuídense, nos vemos en un ratito más en Metrópoli. Chao.